Bien, entonces vamos a continuar con la parte de el network hardening y en esta ocasión pues vamos a seguir con la parte de las listas de control de acceso. En la sesión anterior pues ya habíamos abordado eh, qué es una lista de control de acceso, eh, y dentro de eso pues abordábamos que una lista de control de acceso son sentencias, ¿verdad? Sentencias en las cuales uno puede permitir o denegar cierto tipo de tráfico. Las listas de control de acceso decíamos que son pues una funcionalidad básica en referente a lo que es la seguridad de red, lo que significa de que una lista de control de acceso pues no es una seguridad óptima cuando se trata pues de resguardar el activo más importante de toda organización, como es la información. Pero pues es una contribución que podemos implementar para garantizar lo que es la seguridad. Recordemos que uno de las mejores prácticas que se recomienda a nivel de seguridad es la implementación de una seguridad basado en profundidad o basado en capas. Entonces, por lo tanto, pues las listas de control de acceso también implementada a nivel de routing, a nivel de switching, también sería pues un elemento, ¿verdad? Para contribuir a la parte de la seguridad. En el caso de las listas de control de acceso, decíamos que estas, cuando se evalúa una operación de filtrado, si existen varias ACE, entonces se evalúan de manera secuencial, de arriba hacia abajo. O sea, la primera sentencia que encuentran es la que se evalúa. Y, y lo que va a hacer pues es verificar que si se cumplen los criterios que tiene establecido la ACE. De cumplirse, entonces se activa o se aplica una de las dos acciones que pueden ser permit o deny. Esas son las dos acciones que podemos tener. Luego también abordábamos acerca de los tipos de listas de control de acceso y decíamos que hay pues dos tipos, que son las listas eh, de acceso estándares y las listas de acceso extendidas. Pero a su vez podemos decir que existen en el caso de las listas de control de acceso estándares dos tipos, que pueden ser numeradas y pueden ser nombradas. Numeradas porque se le asigna un número para identificar pues a una lista de control de acceso. Las nombradas pues son listas que ya pueden incluir un nombre y por lo tanto puede darnos mayor detalle de qué se puede tratar pues una lista de control de acceso que nosotros configuremos. De igual manera, en el caso de las listas de control de acceso extendidas, también tenemos dos tipos que son las numeradas y las nombradas. La diferencia principal entre una lista de control de acceso estándar y extendida radica en el ámbito de filtrado que cada una de ellas puede realizar. En el caso de las estándares decíamos que éstas o permiten todo o deniegan todo. Esa es una de las desventajas, porque en ciertas ocasiones, pues no necesariamente uno necesita bloquear todo. Necesita también que se permitan ciertos protocolos o ciertas direcciones IP. Y en ese sentido, pues las listas estándares, pues son como eh, más abiertas. Y en el caso de la extendida, pues estas pueden desarrollar un proceso de filtrado más específico, más al detalle. Yo puedo bloquear solamente el tráfico HTTP para una IP, pero permitirle el tráfico HTTPS. Entonces, esas son algunas de las diferencias que vamos a encontrar
con respecto a las listas de control de acceso. Y no se diga pues también a nivel de los criterios que se utilizan para conformar una ACL estándar y una ACL extendida. Recordemos que decíamos que la ACL estándar solo filtran en base a la dirección IP de origen. En el caso de la extendida son más detalladas, son más amplias, incluyen más criterios para desarrollar pues la acción de denegar o de permitir y pueden incluir desde las direcciones IP, el tipo de protocolo que se está utilizando, el puerto y pues también por dirección IP, origen y destino. Entonces esas son algunas de las características que abordábamos con respecto a las listas de control de acceso. Vamos a pasar a la parte pues donde nos quedamos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar a hacer pues una demostración de lo que es la configuración de una lista de control de acceso estándar. En este caso tenemos esta topología que ya está configurada, ya tiene enrutamiento, eh, tenemos las direcciones IP aplicadas a cada uno de los hosts, de los dispositivos de red y podemos pues para iniciar comprobar eh, la comunicación con los dispositivos o entre los dispositivos. Ahí podemos ver que hay comunicación desde este servidor hacia este otro servidor. Vamos a probar con otras PC, de aquí a esta de aquí. Ahí. Y ahí ya tenemos comunicación. Si se fija, entonces cada dispositivo pues ya tiene la configuración para no atrasarnos tanto. Entonces le voy a dar showroom aquí para que observemos pues la configuración que tenemos. Tenemos configurada la guía Ethernet 00 y tenemos configurada también la guía bit, la serial 000 y tenemos una ruta por defecto en el caso del router 1. Aquí ese ya está configurado. También el router 2 está configurado. El direccionamiento, solamente tienen direccionamiento IP y pues las rutas estáticas configuradas. Yo luego le puedo pasar la topología para que usted pues la tenga ahí también y pues la analice porque también pues hay unas actividades prácticas que va a tener que hacer para practicar y para como tarea, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a crear una lista de control de acceso. Eh, Vamos a crear una lista de control de acceso para hacer lo siguiente. Primero, vamos a decir que eh, se permita el tráfico desde la 192, 168, 1, ¿qué PC tengo aquí? Vamos a ver. La 04, vamos a decir de la 04. Desde la 04 hacia, hacia la red 172.16.1.10. Aquí. Desde ese host hasta la red 172.16.1.4 debe estar permitido. También se debe permitir el tráfico desde la 192, 168.00 hacia la red
10, 10, 0. Esta red de aquí que tenemos aquí. Y luego pues también vamos a permitir el tráfico desde la red 192, 168, desde la 0, desde el host 03 hacia la red esta de aquí, la 10, 10, 11, 0. 11, 0. Eso que tenemos ahí. Entonces, el origen que estamos estableciendo es la 192, 168.04, ¿verdad? Pero hay diferentes destinos. 172, 16.10, 10, 10, 10, 0 y el tráfico de la red 192, 168.03 hacia la red 10, 10, 11, 0. Ahí tenemos varias sentencias. Como tenemos varios orígenes en este caso, recordemos que en el caso de la ACL estándares, la recomendación es que se ubiquen lo más cerca del destino, ¿verdad? Lo más cerca del destino. En ese caso. Entonces, si yo tuviera que hacer, ¿verdad? Listas de control de acceso independientes, en este caso, como tengo 3 requerimientos, podría hacer 3 ACL diferentes, ¿verdad? Una para permitir el tráfico desde 192, 168.04 hacia 172, 16.10. Permitir el tráfico de la 192, 168.00 hacia la red 10.10.0 y permitir el tráfico desde la red 192, 168.03 hacia la red 10.11.0 en ese caso. Entonces veamos con estos principios cómo funciona una ACL estándar. Vamos a empezar por las numeradas. Entonces la primera dice permitir el tráfico desde la 192, 168.04 hacia la red 172, 16.10. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿cuál sería la ubicación donde tendríamos que crear esa lista de control de acceso? Tomando en cuenta que este es el origen de la red y que en el primero, ¿verdad? El destino es este de aquí, esta red de aquí. Bueno, esta de aquí. Vamos a ponerle la 2.0. Ya, la 0.0. Vamos a ponerle la 2.0. En vez de la 1.0, la 2.0. Entonces, como las recomendaciones son recomendaciones, no quiere decir que uno las tiene que aplicar pues de esa manera. Entonces, como en este caso nos recomiendan, ¿verdad?, que se ubiquen lo más cerca del destino, entonces la ACL tendríamos que crearla en el router 4. Entonces en el router 4 crearíamos la access list. Entonces para configurarla tenemos que estar en el modo global y desde el modo global allí configuramos la ACL. En este caso una ACL estándar. Entonces la comenzamos con el comando access list y luego de el comando, ¿verdad?, del comando access list, entonces aquí puedo elegir un número. Si es una estándar,
del 1 al 99. Y si es extendida, del 100 al 199. En este caso, voy a ponerle 5, porque voy a hacer una lista de control de acceso estándar. Luego del número que la va a identificar, entonces puedo poner un comentario con remark o puedo ponerle pues una acción que puede ser permitir o denegar. En este caso lo que nos dicen es permitir y luego nos dice que podemos poner any, podemos poner host o podemos poner una dirección IP. En este caso, el origen, que es lo que se pone en una ACL estándar, el origen, aquí nos dice permitir el tráfico desde 192.168.04, ¿verdad? 04 es el origen y 04 es la IP de un host. Entonces yo puedo poner 192.168.04. Como esta es una IP de host, cuando es una IP de host significa de que para que se pueda cumplir la acción de permitir deben coincidir los 4 octetos, que en este caso el tráfico debería ser de la 192.168.04. Entonces, por lo tanto, la wildcard debería ser toda 0. Toda 0. Entonces ahí ya tengo mi ACE, ¿verdad? Otra manera de cómo pude haber configurado esta sentencia es anteponiendo a la IP de host, a la IP de host, la palabra clave host, en vez de la wildcard de toda 0. Entonces, una vez que ya configuré la ACL, entonces ahora la tengo que aplicar, ¿verdad? La estoy configurando aquí. Entonces, la regla siempre dice que se debe configurar lo más cerca del destino, ¿verdad? Entonces, ahora ya la configuramos. El segundo paso es aplicar la lista de control de acceso. La aplicamos. Entonces, ¿dónde la vamos a aplicar? En la interfaz Gigabit 01. En esta interfaz, ¿verdad? Entonces, para aplicarla, le damos Interface Gigabit 01. Entramos a la interfaz y para aplicarla le decimos IP Access Group. El número de la ACL que pusimos, que en este caso es 5. Y luego la dirección, que puede ser en la salida o en la entrada. Entonces, en qué dirección la vamos a poner? El tráfico se origina de esta red. Viene para acá, llega al router 2, pasa el router 2 y llega al router 4. Si yo la estoy aplicando en la Gigabit 01, va destinado a esta red de aquí. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Que la tengo que aplicar o la puedo aplicar en la Gigabit 00, entrante, pero como yo estoy aplicándola en la Gigabit 01, sería saliente aquí. Entonces le diría que es en la salida, para el tráfico saliente, out. Entonces ahí ya apliqué la lista de control de acceso. Entonces ahora le puedo dar show IP access list y ahí me aparece esta ACL, ¿verdad? Que ya la configure. Le puedo dar show IP access list interface, creo que. A ver. No. A ver. Show access list. Aquí. Y aquí me aparece similar aquí. A ver. Show IP interface. Aquí. Con Show IP interface me debería aparecer dónde está aplicada la ACL. Vamos a ver.
Aquí me dice que hay una ACL aplicada en la salida de esta interfaz y es la ACL 5. Outbound me dice inbound, o sea, en la entrada no hay ninguna ACL configurada. ¿Lo puedo ver? Ahora veamos la función de la ACL, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta access list? Tenemos aquí las IP 172.16.2.3 y 172.16.2.2. Veamos del 2.4 que pusimos aquí, del 0.4, perdón. Vamos a ver. Vamos a hacer un ping a la 172.16.2.2. A ver qué pasa con este tráfico. Debería estar permitido. Ahí vemos que está permitido. Aquí le puedo hacer a la 2.3, que es la otra PC, y también tengo comunicación. Pero veamos los otros hosts. Veamos este que es el 192.168.03. Entonces le vamos a hacer ping a la 172.16.2.2. Entonces en este caso, si se fija, dice Destination Host Unreachable, que quiere decir que está denegado ese tráfico. Se está denegando por la lista de control de acceso. Si le hago a la 2.3, tampoco voy a llegar, porque la ACL me está bloqueando. ¿Y qué me está permitiendo esta lista de control de acceso? Me está permitiendo todo, todo. Pero veamos qué pasa con el resto de redes. ¿Qué pasa con el resto de redes? Esta otra red de aquí, la otra PC, está en otra red. En otra red, que es la 10.10.11.2. Entonces vamos a hacerle ping a la 172.16.2.2. Entonces también esta red está denegada. Si nosotros nos vamos a la lista de control de acceso que configuramos aquí, a darle Show IP Access List, aquí podemos ver estas estadísticas. Esas son estadísticas de cuántas veces se ha evaluado esta ACE de la Access List. Dice que 8 veces. O sea que en este caso solamente esta sentencia tenemos aquí. Cuando yo tengo una ACL, ¿verdad? Entonces lo puedo ver aquí, su sentencia. Aquí. Ahorita solamente tiene una sentencia, que es esta de aquí. Por defecto, toda lista de control de acceso incluye un denegar todo que está configurado de manera implícita. Aquí. Si se fija usted, como solamente tenemos esta sentencia, todo el resto de tráfico está denegado, ¿verdad? Todo el resto de tráfico está denegado. Ahora, si yo quisiera permitir otro tráfico, otro tipo el tráfico de otras redes, yo pudiera decir access list 5 y le puedo decir que permit a la 10.0 a toda esta red. Como es una red de 24 bits, pongo pues wildcard 0
00255. Estoy hablando de esta red. Bueno, le voy a poner la 11.0. Desde la 11.0 porque la 10.0 es un enlace WAN. Entonces le voy a poner la 11.0. 11.0 aquí. Entonces, si yo pruebo de la 11.0, ahora sí debería de poderle hacer ping. Entonces voy a repetir el ping hacia el mismo host y ahora vemos que ya está permitido, ¿verdad? Está permitido. Si yo me voy al router y le doy otra vez Show IP Access List, entonces voy a ver que hay dos sentencias ahora. Aquí, dos sentencias. Que son las dos ACE que conforman pues la Access List. Entonces en este caso podemos ver que eh, la Access List o permiten todo o deniegan todo el tráfico, ¿verdad? En este caso. Pero veamos ahora, ahora nos dice aquí permitir el tráfico desde la 00 hacia la 10.10.0. 10.10.0 es esta de aquí. Vamos a ponerla a la 12.0. Porque generalmente lo que se deniega son redes, no enlaces, ¿verdad? No enlaces por eso. Entonces, en este caso, esa access list yo la tendría que configurar en este tipo de tema. O la vamos a cambiar un poco. Vamos a ponerle denegar, ¿verdad? En vez de denegar, en vez de permitir, denegar. Y luego le vamos a decir permitir el resto de tráfico. El resto de tráfico. Entonces, en ese caso sería la ACL, como el destino está en R3 y el destino no se establece en la access list, entonces lo configuraríamos en R3. Entonces le damos enable. Entonces le decimos access list. Vamos a ponerle pues un número, ponerle 2. Y lo que nos dicen aquí de negar, deny, ¿verdad? Deny. ¿Y qué vamos a denegar? A la 192.168.00. Esta es una red de 24 bits. Esta es una red de 24 bits. Entonces, por lo tanto, vamos a usar la wildcard. Si nosotros queremos calcular, ¿verdad? La wildcard, recordemos que lo que tenemos que hacer es restar, ¿verdad? 255, 255, 255, 255 menos esta red de aquí es de 24 bits a 11 ceros de 24 bits a la 12, perdón, de 24 bits. Entonces le resto la máscara de 24 bits, que es 255, 255, 255, 0. Entonces si yo resto aquí, si yo hago la resta aquí, entonces sería 0,
255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. Luego el tercero, 255 menos 255, 0. Y el último, 255 menos 0 es 255. Entonces esa sería la wildcard aquí, de esta resta. Entonces al crear la ACL, entonces sería la wildcard. Ah, perdón, estoy mal, ¿verdad? De esta red sería de 24, que también es de 24, la 192.168.00, pleca 24. Entonces la wildcard es 0, 0, 255. Entonces con eso estoy haciendo la función de lo que me dice aquí, de negar a esta red. Pero luego me dice permitir el resto de tráfico. El resto de tráfico es todo lo demás. Entonces le digo access list 2 y luego permit. Pero ¿qué tráfico voy a permitir? Aquí me dice, ¿verdad? Puedo usar la palabra clave any. Y any dice que es cualquier host origen, ¿verdad? Cualquier host origen. Entonces yo le digo permit any. Que eso es el resto de tráfico. Entonces vamos a ver, este servidor tiene la IP 12.2. Entonces toda esta red debería estar denegada a la 12.2. Ah, perdón, todavía no la he terminado la access list. Recuerda que se hace en dos pasos, ¿verdad? Solamente he configurado la ACE y solo la ACE por sí sola, pues mientras yo no la aplique, no van a ejercer ninguna función. Entonces, ahora, ¿qué es el segundo paso que me falta? Aplicarla, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la voy a aplicar? En la gigabit 01, en la salida. Entonces me voy a la gigabit 01. Y le digo IP access list 2 out. Entonces ahora sí que ya la apliqué. Voy a repetir la prueba y ahora ya no debería llegar. Como podemos ver ahí, ya no llega. Esta es la PC 0. Vamos a ver la otra PC, que es la misma red. La 10, 10, 12, 12.2. Dice destino inalcanzable. Tampoco está llegando. Pero esta red, vamos a ver este servidor, él sí debería llegar. Porque recuerde que solamente bloqueamos a las 192.168.00 y las demás deberían estar permitidas. A ver, desde este otro destino, perdón, de este otro origen, 100 a la 10, 10, 12, 2. Bien. Y en este caso, esta no llega, pero no llega, ¿por qué? Porque recuerde que hay una access list aquí que está denegando. Entonces el tráfico saliente posiblemente y seguro llega hasta el servidor, pero cuando regresa del servidor hacia la PC está bloqueado. Y por eso vemos que ese tráfico no está llegando. Por eso esta respuesta de aquí. Si se fija, es diferente a lo que dice cuando lo bloquea directamente la access list,
o cuando está denegado directamente por la ACL, que dice destination inalcanzable. En este caso dice request timeout. Es diferente, pero siempre pues es producto de la ACL que tenemos pues aplicada. Veamos desde de la 11 debería de llegar la 10, 10, 12, 2. Ahí sí llega, ¿verdad? Entonces si nos vamos aquí a la access list, le damos showroom. Entonces aquí vemos que está aplicada la ACL. Podemos ver las dos sentencias que tiene la ACL. Entonces recuerde que una access list siempre incluye un denegar implícito, ¿verdad? Un denegar implícito. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero agregar una tercera sentencia a esta ACL, donde se permita, pues, se permita de esta red a uno de los hosts de esta red? Vamos a agregarle. Vamos a agregar una sentencia. Entonces, access list 2 y le voy a decir que permita al host 192, 168, 0 al 03, que lo permita. Veamos dónde se agregó primero la sentencia. Entonces, si se fija, se agregó en la tercera posición. Veamos si agregando ya la sentencia de permitir al host 192.168.03, si ya puede alcanzar a la red. Estamos hablando de este host de aquí. Entonces vamos a hacerle ping a la 10.10.12.2. Entonces, si se fija, siempre está bloqueado. ¿Y por qué está bloqueado? Porque recordemos lo importante que es el orden en que se introducen las sentencias. Entonces allí entramos a otro aspecto importante que es la edición de una ACL, ¿verdad? Entonces hay dos maneras de cómo editar esta ACL. Lo primero sería copiar ACL, una forma, ¿verdad? Copiarla, ponerla en un bloc de notas, y luego editamos el cambio. Entonces, para que esta sentencia se pueda aplicar, entonces recordemos lo que decíamos, que la access list deben empezar de lo específico a lo general. ¿Por qué nunca se aplicaba? Porque antes hay una red, perdón, una red aquí, ¿verdad? Una red que incluye a este host. Dentro de esta red está incluido este host. Si yo no lo pongo de primero, entonces nunca se me va a aplicar esta condición. ¿Ya? Entonces por eso el orden es importante. Entonces ya tengo el orden correcto aquí en mi bloc de notas. Entonces me voy a ir al router. Y entonces voy a eliminar la access list. La elimino con access list, no access list 2. No access list 2. Si yo le doy showroom, vamos a ver que ya no está la ACL. Ya no aparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a escribir la sentencia, pero ahora ya en el orden correcto. Le damos copiar
y luego lo pegamos aquí las sentencias ya en el orden correcto. Allí. Entonces le voy a dar showroom para verla. Y ahí ya me aparece. Entonces como ya la tengo en el orden correcto, entonces ahora voy a probar otra vez el pin de la, aquí me daba de la 3.0. Ahora lo voy a hacer nuevamente y ahora sí ya está permitido, ¿verdad? Por eso es que el orden es fundamental cuando se agrega pues una lista de control de acceso. Esa es una manera de editarla. Otra manera de cómo podemos editar también es una ACL, suponiendo que yo me equivoqué aquí y que no era el host 03 el que iba a permitir, sino que era el 02, por decir algo. Entonces la otra manera de cómo yo puedo editarla es usando estos números de secuencia que aquí aparecen. Esos números. ¿Se fijan? Tienen unos números en el inicio que indica la línea en la que se encuentra cada una de estas sentencias. Entonces yo puedo pues editar la ACL de esta manera. Entonces le digo IP Access List estándar 2. Y luego, esta es la línea que quiero eliminar. Entonces le digo no 10. No 10. Voy a eliminar solamente la línea 10. Si yo le doy Show Run, vamos a ver que ya no debe estar la línea 10. Bueno. Do show IP Access List. Entonces vemos que la línea 10 ya no aparece. Entonces ahora la voy a agregar de la manera correcta. Entonces en la línea 10 le voy a decir permit al host 192.168.0.2. 0.2. Entonces si yo le doy to show run, entonces ahora me aparecen las tres sentencias ya editada, ya cambiada. Tenía el 0.2, ahora tenía el 0.3, ahora tengo el 0.2, el host. Y le puedo dar show IP Access List y allí aparece nuevamente corregida la ACE de la Access List. Entonces si hago la prueba ahora, este host que al final lo había permitido, ahora debe estar denegado. Pero el 2.2, esta PC de aquí, esta ahora debería poder llegar a la 12.2. Ahí ya llega. No sé si tiene alguna pregunta, Camila. ¿Tiene alguna consulta? ¿Está bien? Entonces, esto es lo que estábamos viendo de lo que es la edición de las listas de control de acceso numeradas. Y se puede aplicar pues tanto a las extendidas como a las estándares. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la ACL que tenemos aquí. Access List 1 de Nighthawk 192.168.10.99. Access List 1 permit 192.168.00 con la wildcard 0, 0, 255, 255. Entonces, si yo quiero hacer alguna modificación, entonces pues le doy un showroom, que es lo que le decía, es la primera forma, pues, ¿verdad? Que es, dice, mediante un editor de texto. El, el paso 1, pues, es ver la ACL y queremos corregir esta instrucción.
Entonces lo copiamos, ¿verdad? Y lo pasamos a un editor de texto. En el editor de texto, pues corregimos. No era el host 1099, sino que era el 1010, ¿verdad? Corregimos. Luego le damos no access list 1 para eliminar la ACL. Y luego pues ya la agregamos corregida, ¿verdad? Corregida. Y luego pues la verificamos de que está con las correcciones que se hicieron. Esa es una manera que estábamos viendo. La segunda manera es utilizando los números de secuencia, mediante los números de secuencia, ¿verdad? Entonces, para ver los números de secuencia, utilizamos el comando show access list y el número de la ACL. O le podemos dar también show IP access list, cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Entonces, lo que queremos corregir es la línea 10, que dice deny 192.168.10.99. Entonces nos vamos al modo global del router y ahí le decimos IP access list estándar y el número de ACL que queremos modificar. Borramos la línea, el número de la línea que queremos corregir, que es la 10, no 10, y luego pues la introducimos de la manera correcta, con 10 de NIHOST 192.168.10.10. Y luego pues verificamos con show access list de que ya está corregida la sentencia de la ACL. Entonces esa es la parte que estábamos viendo ahí. Ahora tenemos este último que dice aquí permitir el tráfico de la 03 hacia la 10.11.0. Bueno, eso pues ya hicimos esa parte en la sentencia que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces también podemos crear ACLs estándares nombradas. Por ejemplo, tenemos esta red de servidores aquí y yo le puedo decir, por ejemplo, en este caso, vamos a ver. Bien. Vamos a ver de esta PC, si le hacemos ping a la 192, 168, 1, 2, que son los servidores. Llego bien. La 1.3, llego. Y la 1.4. Aquí. Ahí. Entonces, estos servidores también tienen habilitado, vamos a ver, el servicio web 192, 168, 12, quiero ver. Entonces ahí carga la página web, está activo el servidor web. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a denegar el tráfico de la 10.10.12.0. Vamos a denegar el tráfico aquí de esta red. Vamos a decirle que no pueda llegar a los servidores. Y vamos a denegar un host de aquí, de esta red, y vamos a permitir el resto de tráfico. Vamos a ver aquí. Entonces, para crear una ACL nombrada, estándar nombrada, entonces la creamos con el comando IP access list estándar y luego le ponemos el nombre, ¿verdad? Ya puedo poner filtro ACL, le voy a poner filtro ACL. ¿Sí? Entonces cuando le doy filtro ACL, entonces pues entro a un modo que dice config std NACL, que quiere decir que es una ACL nombrada. Entonces
En el caso de la ACL nombrada, empezamos por la acción, ¿verdad? Permit. Entonces, bueno, en este caso decía que iba a denegar, ¿verdad? Deny a la red 10, 10, 12, 0. Como es de 24 bits, entonces la wildcard debe ser 0, 0, 255. Aquí. Luego le podría decir permitir. Permitir al host 10, 10, 11, 2 por decir algo. 11, 2. Si se fija en este caso, estoy poniendo un host después de una red, pero como este host no pertenece a la red 10, 10, 12, 0, entonces no existe, no hay problema, pues que yo la ponga después de esa sentencia, ¿verdad? No hay problema. Y le puedo decir también que le puedo decir que permita a la red 192, 168, 0, 0, a toda la red. Como es de 24 bits, entonces la wildcard es 0, 0, 0, 255. Entonces le doy exit para salirme y ahora voy a aplicar la ACL. La estoy creando en R1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la voy a aplicar? En la gigabit 00, saliente, ¿verdad? Saliente de la gigabit 00. Entonces, interface gigabit 00 y le doy IP Access Group, el nombre que le puse a la ACL. Si lo puse en minúscula, lo tengo que poner en minúscula. Si lo puse en mayúscula, la tengo que poner exactamente a como la configuré. Porque aquí hace diferencia entre el texto mayúscula y el texto minúscula. Si yo la configuré como un mayúscula y luego la quiero aplicar aquí y le pongo el nombre en minúscula, es como que tuviera otra ACL totalmente diferente, ¿verdad? Entonces filtro ACL. Entonces ahí ya la apliqué. Perdón, me falta todavía. Dice que está incompleto el comando. Entonces me falta decirle que es en la salida que la voy a aplicar. Entonces, por lo tanto, ya creé la ACL. Aquí. ¿Qué es lo que configuré? En la ACL. Denegar a toda esta red. A la 10, 10, 12, 0. Permitir al host 10, 11, 2. Y permitir a la red 192, 168, 00. Entonces veamos aquí. Dice denegar a la 10.12.0. ¿Qué le estoy denegando a la red 10.12.0? ¿Qué es lo que le estoy denegando? Veamos aquí. Vamos a ver el pin. Pin a la 192, 168, 1, 2. El pin está denegado. ¿Qué le estoy denegando? Vamos a ver el tráfico web. 192, 168, 1, 2. 1, 2. Entonces ahí nos está llegando ya. Ahí me debe mandar un timeout. Request timeout dice. No me está cargando la página web. ¿Qué es lo que decíamos con la ACL? Lo que ocurre con la ACL estándar. O permitimos todo o denegamos todo. En este caso no hay ping, no hay acceso a la página web, no hay ningún tipo de tráfico permitido.
Pero veamos en el caso, por ejemplo, del host que pusimos. El host 10.11.2. El host 10.11.2. Vamos a ver, creo que es este. 11.2, este. Entonces, este debería tener permitido el ping y debería tener permitido todo lo demás. Ping a la 192. A ver. A la 1.2 está permitido. Y como permitimos todo, también deberíamos llegar a la página web. Y todo el tráfico que tengamos permitido, pues va a estar permitido, ¿verdad? Ahí, vamos a ver. Y en este caso, esta red de aquí, todos estos hosts deberían de poder acceder a todo. A ver, 192, 168, 1.2, está permitido. El tráfico web también está permitido. Ahí me está cargando la página web. Entonces ahí podemos ver la lista de control de acceso. Show IP Access List. Y vemos la ACL. Vemos los match. Estas son las veces que se ha aprobado esta sentencia. Cada una de estas sentencias, la primera se ha aprobado 16 veces, la segunda 9 veces y la tercera también 9 veces. O sea, son las coincidencias, ¿verdad? Las veces en que ha habido coincidencia con cada una de esas sentencias, ¿verdad? Entonces, esas son las listas de control de acceso numeradas y nombradas en el caso de las estándares. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en este caso es que esta ACL, aunque son sencillas de configurar, pues a veces no logran una función óptima porque o te permiten todo el tráfico o te deniegan todo el tráfico de la red. Entonces es lo que estábamos viendo. De igual manera, si yo quiero editar una ACL nombrada, entonces pues el proceso es el mismo, ¿verdad? Puedo hacerlo desde eliminándola, pero lo más recomendable pues es usar los números de secuencia que se escriben aquí. Aquí. Yo quiero editar la línea 15, ¿verdad? Entonces pues entro a la ACL, le doy no a la sentencia o si quiero agregar una nueva sentencia en una ubicación determinada. Por ejemplo, veámoslo aquí. Entonces tengo esta sentencia. Quiero agregar una nueva sentencia. Vamos a decirle que agregue entre la 10 y la 15, por decir algo. Vamos a hacerlo. IP Access List, estándar, filtro ACL. Y voy a agregar una nueva sentencia en la posición 15. Entonces le digo, por ejemplo, puedo decirle, bueno, la voy a agregar en la posición 25. En la 25 la mueve. Un denegar. Deny host al 192, 168, al 0, al 03, por decir algo. Entonces esa me debe aparecer en la posición indicada. Si se fija, aquí me aparece antes de esta sentencia. Si yo la veo con los números de secuencia, entonces me aparece aquí en la posición 25, que es donde yo le dije que se agregara, ¿no?
Entonces esa es pues también la manera de editar las listas de control de acceso con nombres. Y para verificarla pues tenemos estos comandos show IP interface y aquí me dice dónde se aplicó la ACL, ¿verdad? Que es lo que le mostraba. Show IP interface gigabit 00, si hay una ACL aplicada o no. Entonces ahí me dice qué ACL está aplicada y cómo y qué número tiene o qué nombre tiene la ACL. Y puedo verlo también con Show Access List. Puedo ver todas las ACLs que hayan configurado o que estén configuradas dentro de un router. Y lo puedo ver ahí. Show Access List, ¿verdad? Aquí. Cuando hay coincidencias con una sentencia, entonces voy a ver que estos contadores incrementan, ¿verdad? Esto es importante para saber uno si algo me está bloqueando o no. Entonces, pues yo le doy Show Access List y ahí voy a ver si esos contadores están incrementando, significa de que la sentencia pues está haciendo su función, correcta o no, ¿verdad? Pero eso lo va a determinar pues el que está configurando la access list, porque a veces puede ser que tengamos bloqueos inesperados, a veces tal vez o por error o por inexperiencia, a veces uno puede ser que las sentencias no las configure en el orden correcto y eso puede incidir negativamente en el filtrado que hacen las access list. Entonces, por eso son importantes estos números, porque uno puede darse cuenta si ha habido alguna coincidencia al momento de que se esté probando pues, el tráfico. Bien. También podemos configurar una ACL estándar para proteger el acceso a través de BTY. El acceso a través de BTY es importante pues, para el uso de Telnet o el uso de SSH en un router o en un switch. Entonces podemos crear una ACL estándar que permita pues asegurar de que solamente los orígenes que nosotros establezcamos puedan acceder de manera remota, ya sea a un router o a un switch que ha sido pues activado eh, para su acceso o para su administración. Entonces se configura la ACL y para aplicarla, esta se aplica pues no dentro de la interfaz física, sino dentro de del puerto virtual, que en este caso sería pues dentro de la BTY y se aplican de una manera diferente. Se aplican con el comando access class, el número de la ACL y luego pues se dice si es entrante o si es saliente el tráfico que se debe aplicar. ¿Y qué es lo que nos muestran aquí? Se crea en el router 1 una ACL estándar que dice que permite el tráfico a la 192.168.10.0 y con esta wildcard que está establecida aquí y luego pues se deniega todo el resto de tráfico. Entonces eso significa que solamente eh, los hosts de la red 192.168.10.0 van a poder conectarse hacia el router 1 solamente desde esta red. Desde esta red, si intentarán conectarse, entonces les va a decir que conexión refused, porque pues la está bloqueando la ACL. Bueno, vamos a hacer esta última parte aquí. En estos switches no tienen IP. Entonces vamos a configurar, por ejemplo, para este router de aquí. Configurar. O a este router de aquí. A ver, aquí. Vamos a habilitar Telnet primero. Habilitar Telnet. Entonces le decimos line BTY 04. ¿Sí? Le decimos password, poner Cisco y le decimos login. Y luego creamos pues una access list. Vamos a hacer una access list 5
permit al host 192.168.0.2 y vamos a permitir, access list 5, permit a toda la red, vamos a permitir al host 10, 10, 11, vamos a permitir al 11.2, solamente esos hosts. Entonces, una vez que ya tenemos la access list, entonces nos vamos a la BTY nuevamente, line BTY 04, y vamos a aplicar la access list que acabamos de configurar. Entonces le decimos a access class, el número de la ACL, que es 5, y luego pues la dirección. En este caso va a ser el tráfico entrante, ¿verdad? Porque va a ser las conexiones entrantes hacia Telnet. Bueno, entonces vamos a irnos aquí. Dijimos que era el host. ¿Cuáles hosts son los que permitimos? El 11.2 y el 0.2. Entonces nos vamos a ir al 0.2. Entonces este router, ¿qué IP tiene? La 172.16.1.1, la 192.168.2.2, la 10.10.0.1. Entonces deberíamos poder hacerle telnet por cualquiera de esas IP. Entonces le vamos a dar telnet a la 192.168.2.2. Y entonces aquí me pide el password, le puse Cisco y ahí entré al router R2 a través de telnet. Pero veamos qué pasa con este otro host de esta misma red. Vamos a hacerle telnet al 192.168.2.2. Y en este caso me dice que connection refused by remote host. En este caso la ACL me está bloqueando. Si yo le doy aquí show IP access list, entonces aquí me dice que este se probó 2 veces. Pero recordemos que toda access list tiene un denegar implícito, ¿verdad? O sea que si no está permitido este ni esta, entonces aquí hay, aunque no lo vea, hay un deny en que bloquea todo lo demás que intente pues conectarse aquí, ¿verdad? El otro que teníamos permitido creo que era el 11.2, creo que es este, vamos a ver. A ver si le hacemos telnet a las 192.168.2.2. ¿Ve? Ahí está permitido y ahí me conecté por telnet. Pero todos los demás van a estar bloqueados. Entonces esas son las ACL que se pueden configurar pues para proteger, en este caso, las líneas BTY. Y lo puedo hacer tanto para telnet como para SSH. La función sería pues, la configuración sería pues similar. Si yo tengo habilitado SSH, entonces lo puedo habilitar la access list con el mismo comando. Access class, el número de la ACL y pues en este caso que sería para el tráfico entrante. Bien. Entonces ahí vamos a quedar. Nos faltan todavía las ACL extendidas. En el portal, ¿verdad? En el entorno virtual hay un ejercicio, ¿verdad? Que usted puede, una práctica 1 creo que le puse, para que descargue allí la topología y practique pues la ACL estándar. Y en la siguiente sesión pues veríamos la ACL extendidas.